buenas tardes a todos. Muy buenas Hola, tardes. Hola, Diana, ¿cómo estás? hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, también. El día de hoy les vamos a presentar a un invitado que tenemos. Es un invitado muy especial para nosotros. Es el señor Guillermo Morgado, mejor conocido como Memo Morgado. Así es. Él es, Él es consejero en adicciones y conductas de riesgo, es terapeuta vivencial, ejerciendo hace 19 años, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, tenemos un tema muy importante que creo que es, híjole, que no pasa, no de moda, sino que es un tema de siempre y que es de mucho cuidado y pues hay que entrarle, ¿no? claro, el tema de las adicciones es uno de los temas que vamos a tratar hoy. Es un tema, yo pienso que de una situación social que se vive en el momento que es caótica para todos y que creo que de alguna forma, bueno, al menos yo me he visto, dentro de este tema. Y Memo, pues, es una de las personas que nos va a acompañar el día de hoy. ¿Cómo estás hoy, Memo? Bien, bien, Orlando, bien. Bien, muy entusiasmado de participar en esto porque la información de la adicción es muy confusa para la gente, para la sociedad, ¿no? Y es un tema que se debe de hablar claro, que se debe de saber que es un problema de salud, que está considerada la adicción como una enfermedad y que hay tratamientos que son médicos, que son combinados, no solamente con profesionales de la salud, sino también con gente en recuperación. Memo, ¿qué es lo que hace que que la adicción sea una enfermedad? ¿Por qué es una enfermedad? Mira, en 1952, la Asociación Médica Mundial determinó que la adicción era una enfermedad, porque cuando los eventos van ocurriendo en la historia de la humanidad, hasta que comienzan a hacer algo, se comienza, ¿no?, a ponerle nombre a ese algo que no se le conoce. Y determinaron que era una enfermedad porque son una serie de actividades que conocemos como síntomas. Para que algo sea determinado como una enfermedad debe tener síntomas. Ok, Y síntomas. así es. Ok, Diana, ¿tú cómo estás con el tema de la adicción? Fíjate que yo vengo a aprender realmente porque probablemente no identifico en mi persona algún tipo de adicción. Bien. Sin embargo, si vengo de un núcleo familiar donde el alcoholismo pues era un tema. Y Ujú. creo que lo importante es hablar de las adicciones Así sin es. miedo, porque las queremos tapar muchas veces y las queremos mantener en lo oculto y creo que lo más sano es pues verlas, voltear a verlas y poder tratarlas. Entonces, yo vengo a aprender. Y luego que muchas veces, dentro de la adicción, o al menos a mí me pasa, ¿no? Que hay situaciones que yo como adicto, es muy fácil que me enganche con ciertas situaciones y uno de los síntomas que entiendo que es de la adicción es la negación, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo darme cuenta que soy adicto si niego la enfermedad como tal, ¿no? ¿Cómo funciona este tema de la negación? Mira, primero que nada, va a haber una evidencia clara de alguien que ha contraído la enfermedad, ¿no? Que ha usado conductas, sustancias o personas, y va a haber una evidencia clara para los demás. Para él no, el entorno es el que se tiene que ocupar de reflejarle que está pasando algo. ¿Y qué es parte de la enfermedad? La enfermedad la conocemos como multifactorial. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la familia, tiene que ver con las emociones y tiene que ver con eventos. ¿Qué dijiste, perdón? Multifactorial. Sí, Multifactorial, o sea que sí. tiene que haber ciertos factores para que esto se pueda dar, ¿no? Es como si Ujú. fuera, por ejemplo, no sé, me imagino un virus, ¿no? Se maneja en, en ambientes de calor o de frío y es la única forma de que subsista. ¿Es algo parecido a lo que estás Sí, comentando? sí, sí, el inicio sí. El inicio sí, debe de haber una idea, ahorita Diana lo comentó, debe de haber una idea de que ciertas sustancias no hacen daño y que son parte de la vida. O sea, culturalmente el alcohol siempre ha tenido esta característica, ¿no? Lo asociamos a la diversión, lo asociamos a es como un lubricante social, lo asociamos a todo eso. Difícilmente lo vamos a asociar a un hombre alcohólico, a una mujer alcohólica que ya desarrolló una enfermedad, a problemas de violencia, a problemas de muerte.
Claro, La cultura se ha encargado de ello. claro, porque las adicciones también llevan a otros factores como es la violencia, ¿no? Exactamente, los factores están llenos de todos los ámbitos negativos que pudiéramos mencionar: robo, violencia, violación, muertes, abandono. Sí, O sea, claro. esa es la característica de una adicción. Así es, o sea, es fuerte, es realmente un tema muy complicado, ¿no? Sí, claro, y es difícil porque para la sociedad más que nada, bueno, como sociedad, yo veo un adicto hoy en día en la calle y entiendo más o menos la dinámica, pero alguien que no conoce de la enfermedad de la adicción lo ve y no sé, me imagino que es como más un rechazo, ¿no? ¿Cuáles son las características de un adicto? Una persona que ha desarrollado la adicción va a ser alguien que va a desarrollar pensamientos obsesivos hacia una droga, una persona o una actividad. Una actividad. Sí, O también sea, no puede nada más ser. es una sustancia, o sea, una actividad. Por ejemplo, yo veo personas que van al gimnasio, que van mucho al gimnasio, Diana. Ok. Eso también, ¿en qué punto ya deja de ser normal y o sea, en qué punto yo soy una persona que está muy motivado por hacer ejercicio y en qué punto me convierto en un adicto? Cuando ocupas espacios que le corresponden a otras actividades, cuando haces a la gente a un lado por estas actividades, cuando no cumples con los parámetros que te pide tus circunstancias en la realidad y comienzas a meter en esos espacios. Ahorita estabas hablando de la vigorexia, se conocen como vigorexia, Vigorexia, ok. sí, y que es una adicción al ejercicio que conlleva alrededor hay muchas cosas. Los vigorexicos también desarrollan un trastorno de alimentación, toman muchos suplementos, cambian toda la alimentación, cambian su periodo de sueño, su reloj biológico, o sea, todo gira alrededor de eso, a través de pensamientos obsesivos. Las personas que son adictas no se dan cuenta y tienen un segundo síntoma que los viene acompañando, ¿no? Que es la compulsión. La La compulsión. ¿Cómo compulsión va funciona la acompañada. compulsión? La compulsión, haz de cuenta que pudiéramos estar hablando de una alergia orgánica, como cuando alguien es alérgico al marisco y se come un camarón, ¿no? Y se está comiendo el camarón, le pica la lengua, le comienza a dar comezón. Esa persona debe de parar, porque si se come otro, seguramente se va a llenar de ronchas, de granos. Y si se come otro, seguramente va a tener una interferencia en su respiración, en su pulso cardíaco, ¿no? Y esa persona puede morir. Esa es la compulsión. Cuando alguien tiene una alergia, prueba algo y el organismo Y eso le hace responde. daño, ¿no? Sí, en el adicto es no poder parar, no hay saciedad. O sea, un adicto no se sacia, o sea, le puedes decir, puede verse, puede sentirse muy mal y va a seguir consumiendo. Esos son dos factores que se unen, la obsesión y compulsión, y que llevan a un tercer factor, que es el tercer síntoma visible de un adicto, ¿no? Que es un vacío, es una inestabilidad emocional, un vacío espiritual, un vacío de vida. Un vacío de vida, sentir que te falta algo, ¿no? Sí. Y para esto, por ejemplo, en la adicción también eh, se- el vacío podría representar la pérdida del sentido de vida. O sea, el objetivo Ajá. por el que yo voy, por lo que vivo, las ganas de vivir. Eso es lo que representa. Eso es lo que representa. En realidad es eso, alguien que está consumiendo, alguien que cree, porque comienza a crear una creencia eh, que necesita algo de afuera para estar bien, cae en esta trampa. Y indudablemente se voltea todo. Alguien que comienza, la enfermedad está diagnosticada como psicoemocional, o sea, Sí. ocurre en la mente también. Por ejemplo, yo recuerdo, bueno, hablando de mi contexto familiar, la persona que presentaba el síntoma de alcoholismo lo hacía en una forma de querer evadir lo que estaba sucediendo en su realidad en ese momento, en la vida. Es como una anestesia, también pudiera ser. Sí, claro, claro, es una manera de no tocar la vida, Claro. ¿no? De negar lo que está ocurriendo y quizás de lo que me ocurrió. La mayoría de la gente que llega a tratamientos, que llega a tratarse por adicción,
tiene problemas muy profundos. Sí, se ha desarrollado en entornos difíciles, donde hay violencia, donde hay más adictos, donde a veces hay enfermedades o muertes de algún familiar, donde hay circunstancias muy difíciles. Y no estuvo preparado ni capacitado para asumir eso que pasó. No se le enseñó, indudablemente crecen con adultos. El adulto es el responsable de enseñarle a afrontar la vida como tal. Sí, claro. Y en la personalidad adictiva, la fuga desde niños a los juegos, a las responsabilidades, a la escuela, es muy importante en la formación de un niño. Por ejemplo, estar atentos a la escuela. El indicativo de que el niño está desarrollando un mecanismo de fuga, pues lo van a reflejar los profesores, y los profesores te dicen, o sea, viene a estudiar, le estamos enseñando esto y no agarra nada. Claro. Y entonces hoy los tratamientos infantiles están más a mano. Sí. Antes no, antes la verdad es que una generación antes, la generación donde yo era niño, la palabra adicción no se mencionaba. Era oculto, ¿no? Era como de eso no se ¿Borracho habla. o drogar? Sí. Un drogadito o un borracho. Sí. Ni tan siquiera había un término médico a esa conducta. Sí, es verdad. Sí, yo recuerdo que decían, no, es que es marihuano, y no sabían ni siquiera si consumía marihuana o era otro tipo de sustancias, ¿no? Sí. Es que es marihuano. Esa era la creencia cultural, por eso te digo que la enfermedad de la adicción tiene que ver con nuestra cultura, con nosotros como gente, como familia. Claro. Yo vengo de un barrio viejo del Distrito Federal, soy del Distrito Federal, y ahí lo fuera de lo común eran las familias que no consumían. O sea, yo me desarrollé cerca de una familia que tenían un negocio en una vidrería, y ellos, por sus creencias religiosas, por sus creencias espirituales, tenían prohibido probar alcohol y fumar y tener ciertas conductas. Y esto los hacía una familia muy especial. En nuestro barrio eran los extraños. Sí, claro, eran los raros. Y aparte había una implicación de dirigirse a ellos de una manera a veces ofensiva, ¿no? A veces de ponerles una etiqueta. Y era gente que en la comunidad hizo mucho bien. Muchísimos de nosotros que crecimos alrededor aprendimos a tocar guitarra, a jugar ajedrez. Ellos tenían en su casa un squash, a jugar squash. O sea, eso era la manera en que ellos tocaban la vida. Una vez es asombroso porque una vez me invitaron a comer siendo muy joven. Me convertí en amigo de uno de ellos, un amigo muy, muy cercano. Y de verdad, yo no sé si se haga esto en todas las familias de donde yo venía, pero en mi familia, por ejemplo, a la hora de comer, no había una oración, no había un agradecimiento, no había necesidad de comer, ¿no? Normalmente es una característica, la pobreza y la ignorancia acompañan a la adicción. Y fue devastador que me sentaran en la mesa, me pusieran un tapete, mis cubiertos, me sirvieran y me dijeran, no toques la comida. Espera. Y hasta que todos estuvieron sentados, hicieron oración. Para mí es algo que hasta el día de hoy no se me olvida. Claro, porque es romper romper. Fuera de lo común. Claro. Fuera de lo común. Entonces, normalmente la adicción va acompañada de mucha falta de límites, de mucha información. La mayoría de los adictos conoce al primer adicto dentro de su casa. Puede ser su padre, puede ser su hermano. Cuando hablo de adictos, también hablo a gente que solo utiliza una droga, como puede ser el alcohol. El alcohol está catalogada como una droga social, está aceptada, pero es una de las drogas, quizás es la droga más peligrosa que existe y que más vidas ha cobrado. El alcoholismo, sí, en la claro. humanidad, claro. Oye, Memo, ¿y cómo fue que decidiste entrar en este mundo del tratar las adicciones? ¿Cómo fue que llegaste aquí? O sea, lo que quiero preguntarte es cómo decidiste empezar a ayudar a la gente. No lo decidí, Orlando. Parece ser que en mi vida han venido decidiendo cosas por mí y las he asumido, las he abrazado en la vida cuando ya está. Vengo de una circunstancia muy difícil emocionalmente,
económicamente desde mi niñez. Y lógicamente crecí en el lugar donde era común consumir. 12, 13 años yo ya era un consumidor de alcohol. Esto no era normal, ¿eh? Esto era normal. Sí. De hecho, dentro de la pandilla, de la gente que nos juntábamos, hay cierta competencia de, no, tú no sabes tomar, no, yo ya sé, yo ya aguanto más, ¿no? Y toda esta falta de límites que se da entre jóvenes. Los jóvenes no tenemos límites. Los límites son necesarios, los necesitamos para desarrollarnos de una manera óptima, para poder ser funcionales en la vida, no solo en el trabajo, no solo en la escuela, sino que la vida nos funcione dentro, ¿no? Y lógicamente a mí me dejó de funcionar muy, muy de adolescente. Y en todo, en lo que puede entrar alguien, la mayoría de los que nos dedicamos a esto, hemos tenido un contacto directo muy profundo con las adicciones, ya sea en algún familiar o en nosotros mismos. Entonces, ¿tú crees que esto tuvo que ver dentro del núcleo familiar donde no se te pusieron límites? Indudablemente, indudablemente. Sí, yo soy padre de 3 hijos. Tengo un hijo, mi hijo mayor tiene 21 años, va a cumplir 22. Mi segundo hijo tiene 15 y mi hija, la más pequeña, tiene 14. E indudablemente no concibo el día de hoy, Orlando, que mis hijos falten a la casa. A esa edad yo ya faltaba, a la edad de mi hija. No había un horario, no me pudieron detener, mi característica emocional es, no es que mi madre no quisiera ponerme límites, no los conocía. Mi madre venía de un medio bien adverso, no conozco a mi padre. No había este mecanismo familiar completo que me pudiera contener. A mí me dejaban haciendo la tarea, si iban a la cocina regresaban y encontraban el cuaderno, me salía corriendo por la otra puerta. Hoy sé que yo quería manifestar mi orfandad, hoy sé que yo quería manifestar que no me sentía bien con mis hermanos, que no me sentía bien en esa familia y que tenía mucha curiosidad en la vida. Es una característica mía. Las preguntas. Yo voy a un lugar y soy preguntón. Luego hasta cuando voy con mi familia, voy con mi esposa, me decía, no, ¿verdad que no les molestan? Y pregunto, ¿y esto por qué? Y desde niño tengo esta característica. Hubo muchas preguntas no resueltas y una falta de límites enorme. Lo sabía, los rompí todos yo. No estaba la fuerza de mi padre como pues para sostener los límites que mi madre me ponía, ¿no? Hoy sé que este es un trabajo familiar. Los límites corren a cargo de todos. Pero pues no lo sabía. Cuando eres un niño no lo sabes. Indudablemente eso comienza a romper desde muy joven en mí, desde muy chico, cosas dentro de mí. Y comienzo a crear una percepción equivocada de mí en la vida, ¿no? Puedo hacer lo que quiera, estoy chavo, este es mi derecho de vida, que se meten, ellos ya vivieron. Se comienzan a sembrar dentro de mi mente y vivo muchos años pensando eso, que en terapia es algo que vemos. Yo tengo una habilidad, me gusta mucho esa habilidad. Yo acompaño terapéuticamente a muchos adolescentes. Hacen clic conmigo los adolescentes y yo con ellos, porque puedo entender la vergüenza, puedo entender el coraje, puedo entender cosas que en el mundo de los adultos a veces no les validamos y le están ocurriendo, ¿no? Mi hija me llevó a ver la película Intensamente 2. Intensamente 2. Mi hija le dijo a su mamá, quiero que vayamos a verle, quiero que vaya mi papá para que entienda lo que me pasa. Esas fueron sus palabras, ¿eh? Es que qué importante es escuchar a nuestros hijos, ¿no? Sobre todo en edades, yo creo que la adolescencia es, híjole, la etapa, la estoy viviendo con mi hijo, tengo un hijo de 13 años. Okay. Y sí estoy preocupada, nerviosa, más que preocupada, ocupada, porque sí quiero, pues, estar al tanto de él. Entonces, qué difícil es como papás tratar de estar lo más presentes posibles para decirle aquí estoy, te escucho, te entiendo. Justamente claro. Nosotros fuimos a ver la película Intensamente, cuando sale ansiedad y todo esto, yo volteaba a ver a mi hijo así como de, mira, haz de cuenta que eres tú. Sí. Y mi hijo me decía, claro que no, mamá. O sea, yo no hago eso yo.
Es que ellos no lo perciben de esa forma, pero, y ellos en su discurso es, no me escuchas, no me ves, no me siento comprendido, no me entiendes. Y creo que es una etapa muy delicada, digo, creo que todos, habla desde la infancia, pero la adolescencia creo que es donde se marca mucho, pues, el destino de ese niño, el destino, la vida y lo que va a empezar a hacer. En mi caso, tú lo conoces, Agustín, mi hijo es nadador. Mi hijo nada desde que tiene 3 años. Bien. Tiene alrededor de 6 años en la selección de su colegio y tiene unos 4 años en una selección. Bien. En este momento cambió ya de un equipo en el que estaba más chiquito porque su idea es ganarse una beca para irse a estudiar al extranjero por medio de natación. Wow. Mucha gente me dice, es que, porque mi mamá, sobre todo, ¿no? Es que pobrecito, lo sacrificas mucho, entrena 3 a 4 horas diarias. Pero yo no, o sea, yo no lo veo de esa forma porque yo digo, si está nadando, está entrenando, está cuidando de su salud y lo estoy alejando de otras cosas. Incluso hasta de los videojuegos, que para mí creo que también, por ahí empieza también muchas adicciones, porque están 24/7 en el videojuego. Es una adicción. Es una De las adicción. nuevas adicciones. Exacto, y que es muy peligrosa, porque he visto casos de chavitos que pierden la vida por estar ahí pegados, se les olvida comer, se les olvida todo. Así es. Y no te vayas tan lejos, los celulares. El celular, Los por celulares, supuesto. o sea, todavía el videojuego se ve más claro que el niño está todo el día pegado en el teléfono. Pero el celular, como los usamos hoy en día, definitivamente es una adicción de estarle dando, Claro. ¿cómo se dice? ¿Scrolleando? Es que scrolleando en las redes sociales, ¿no? Y luego llega el punto donde ahorita, por ejemplo, que el celular es tan útil, ya no tenemos el celular al lado y hasta nos sentimos con ansiedad o me siento con ansiedad. Claro. Y es muy complejo el tratamiento de estas nuevas adicciones, porque tampoco los puedes dejar a tus hijos fuera del mundo. Indudablemente hoy vivimos otra generación. Sí. O sea, yo estoy asombrado. O sea, mis hijos se asombran cuando hablo de mis tiempos y les digo que nosotros cuando teníamos que salir a alguna fiesta, te ponían un horario y tenías que regresar a esa hora. Claro. Y no es les marco porque no existían celulares. Tenías que buscar el teléfono de la esquina, el 20, que estuviera desocupado, que no estuvieran echando reja, ¿no? En el teléfono, que luego ahora piensas que los veías horas, ¿no? Y que sirviera. Claro. Vecinos, quien tuviera teléfono, no todos tenían teléfono. Pero de hecho eso de alguna forma era más controlado, porque si te decían voy a estar en casa de tal persona, marcabas a la casa de tal persona y ahí estaba. Y ahora te pueden decir que están en un lado y están en otro, ¿no? Sí, de alguna manera era más control y era una circunstancia del tiempo. No es que las familias lo decidieran así, era la circunstancia que se vivía. Hoy la circunstancia, la otra vez entré a la habitación de mis hijos y estaban jugando un videojuego. Y yo soy muy mal hablado en mi vida personal, digo muchas groserías que para mí no son groserías, es parte de mi lenguaje, ¿no? Mi madre era de Alvarado, Veracruz, entonces pues son de las personas quizás en Latinoamérica que dicen más groserías para expresarse, entonces yo crezco como una manera de lenguaje con ello. Y llego y le digo a mi hijo una grosería, ya estás jugando, ¿no? Y le digo, cabrón. Y volteé a mi hijo, me dice, y escucho que me contestan de la tele. Algo impensable en los tiempos. Claro. Un niño español. Estaba jugando en línea con alguien en España. Y para mí fue un shock, ¿no? Y creo que es como muchas familias es un shock. ¿Cómo manejamos esto para que no sea la puerta de entrada para las adicciones que realmente van a ser severas y que van a marcar un antes y un después en la vida de la gente? En la vida de las familias. O sea, una adicción marca un antes y un después. Tú ves familias recurrir a tratamientos, a terapia desesperadas, enojadas, avergonzadas de que una persona de su familia está pasando esto. Y normalmente quien está en la adicción no lo puede ver porque la mente se enfermó, los pensamientos se convirtieron en adictivos, entonces lo que piensan, están enojados conmigo por cómo soy. Y yo lo que le digo a los jóvenes, no, están enojados contigo porque estás dejando de ser tú. Ok.
O sea, te desconocen. En alguna vez escuché una frase tuya que decía, no se enojan porque tomo, sino tomo porque se enojan. ¿Cuál era? Sí, el pensamiento adictivo es que se enojan porque tomo. Y normalmente yo a mis pacientes los detengo y les digo, no, está acomodada mal esa frase y ese pensamiento en ti. Porque todas se enojan. Primero tú tomas y tomas en exceso, tú te pones en riesgo y después ellos tienen una reacción. No tienen la reacción primero, tú tienes una acción, tú llevas a cabo la acción. Claro, y qué importante es eso de te pones en riesgo. Sí, claro. O sea, claro, la familia va a reaccionar porque te Así están es. viendo que estás en peligro. Sí, claro. Sí. Desde tu experiencia, ¿cuál es la mentalidad del adicto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo saber cómo identificar a una persona que ya tiene un problema de adicción dentro de mi círculo familiar en base a los pensamientos? Mira, va a ser muy difícil en base a los pensamientos, va a ser más evidente en base a lo que está dejando de hacer. Okay. La adicción es una enfermedad de pérdidas. Va a cambiar de amigos, va a cambiar sus rutinas de alimentación, sus rutinas de descanso, va a cambiar la manera en que se divierte. Va a buscar adrenalina a veces que no corresponde ni tan siquiera a la edad cronológica. Por eso es tan importante que nuestros hijos se desarrollen cronológicamente con gente de sus edades, porque tienen las mismas capacidades, las mismas inquietudes. Eso es lo primero que se va a ver evidente, ¿no? El aseo personal es bien confuso. Lo más parecido a la adicción se llama adolescencia. Es lo más parecido. Qué confuso. Algo Sí, se van a dejar de bañar, se van a pelear con el agua. Y es lo que normalmente le pasa a un adolescente. Exacto. Cambia, se aísla, todas estas cuestiones. Mis hijos me fascinan. ¿Qué te puedo decir? Son mis hijos, ¿no? Son fascinantes como seres humanos y como maestros en mi vida. Y llegaba yo con mi hijo en medio, tengo una relación muy de tú a tú con él, ¿no? ¿Ya te bañaste? Volteaba y me decía convencido, ¿eh? Ya me bañé. ¿Cuándo? ¿Ayer? Pero de verdad sin afán de pelear. Se había bañado bien. Te lo estoy diciendo neta, Era pues. como si Claro, sincero, claro. Porque comienza en la adolescencia, también comienza a cambiar emocionalmente todo lo que ha dejado la niñez, ha tenido una pérdida. Y yo creo que estas películas que vemos y que esperamos con nuestros hijos y que son más para nosotros los adultos, nos hablan de una de las pérdidas más importantes en la vida, la niñez. Claro. Solamente una Sí, vez. es adolecer. Está adoleciendo, le está doliendo. Sí, y aparte la etapa donde se trata de jugar. Sí, se trata de pasarla bien, pues. Y empiezan a entrar en un mundo donde son más responsabilidades, El mundo. donde todo, al Y mundo, donde está creciendo, donde está el creciendo, cuerpo está cambiando. donde el cuerpo duele, donde realmente los les pensamientos duele. también cambian, Claro. ya le empiezan a gustar las niñas, ya empieza a haber diferentes cosas, ¿no? Y toda esta cuestión del dolor que está llevando por dentro es lo que puede llevar a la adicción, ¿no? Sí, indudablemente necesitan compañeros de vida, ¿no? Necesitan compañeros de vida que los sigan validando, que les sigan preguntando, que los sigan acompañando a estos lugares. Pero si los padres somos gente que hemos pasado una adolescencia muy difícil y que están ahí pulsando las heridas y no las hemos trabajado, espantan. Claro. La mayoría de... Una vez estaba dando una conferencia y al acabar la conferencia tuvieron un periodo de preguntas y respuestas. Y una madre de verdad, con mucho dolor, me decía, mi hijo ya no me quiere abrazar, es bien grosero. O sea, como todas las características en lo que se había convertido la relación, ¿no? Y me decía, ¿qué puedo hacer? Le pregunté su nombre, me lo dijo, y le dije, no creas. O sea, a lo mejor esta respuesta te va a saber violenta, pero no puedes hacer nada. Espera. Sigue siendo su mamá, sigue poniéndole límites, sigue intentando. Él crecerá, pasará esa etapa, reconocerá la comunicación, tu ayuda, se acordará que eres su mamá y te va a volver a escuchar más grande. Ahorita no.
Oye, Memo, tú comentas algo de un antes y un después, ¿no? De que esto es un cambio y es un impacto doloroso para las familias. Yo te quería preguntar, ¿cuál es tu antes y después? Pero me refiero a cuando estuviste en adicción y cuando dejaste de consumir. El mío Sí, personalmente, el consumo de alcohol en exceso y que dejé de estar cerca de mi madre. ¿qué fue lo que te llevó a un fondo de sufrimiento? El alcohol y el consumo de drogas. O sea, en general, no hubo una situación que Sí, dijeras, sí, ya venía sosteniendo yo en el interior una orfandad muy profunda al no conocer a mi padre, al no hallarme en la relación con mi madre, me comparaba mucho con mis hermanos. Mis hermanos no tenían esta característica de curiosidad y de rebeldía que yo presentaba. Entonces me desacomodé de la familia, abandoné a la familia siendo muy joven y me fui a las calles y en las calles hice otra familia que se adecuaba en ese momento a las necesidades que yo sentía que tenía, sin tener este pensamiento, ¿eh? O sea, yo estaba mejor en la esquina creciendo con la pandilla que en mi casa. de una manera inconsciente, lo podemos Sí, decir. no lo sabía. Para mí era regresar a la casa y tienes que hacer tarea y ya reprobé 6 materias. Que mi atención no estaba con los maestros, no estaba en el aula. Ya estaba, el pensamiento comienza a cambiar en una persona que desarrolla adicción de una manera sutil, pero profunda y tremenda. No me das cuenta. Comencé a asociar mi consumo de alcohol a uno de mis grandes amores en la vida, que fue el fútbol. Uno comienza a encontrar en la vida amores, ¿no? Y uno de mis amores fue el fútbol. Y era uno de mis amores porque aparte me respondía bien. Era alguien yo hábil a pesar de mi tamaño, era alguien con mucha fuerza. Hoy sé que era toda la energía que pone ahí, era la energía que quería de vida. No más que, pues nomás la dirigía en el campo. Dejé los juegos, dejé a mis amigos con los que me divertía de una manera. Nos juntábamos 3 amigos desde jóvenes. Uno de ellos es mi compadre, es padrino de mi hijo. Nos juntábamos 3 y una de nuestras actividades en el DF era esperar los días jueves o miércoles, no me acuerdo qué día era. Había un cine que daba funciones gratis y nosotros esperábamos ese día y nos íbamos los 3 al cine. Una película mexicana, me sé todas. Y me sé películas que hoy no vería y no le enseñaría a mis hijos, ¿no? Capulina. Luego, de repente pone el cine mexicano, mi mujer en cable y le digo la película y mira, ¿cómo sabes? Todas esas yo las vi en cine. Pero de verdad eran actividades que esperábamos el día. Un día se alejó, un día me alejé de uno de ellos, el otro no, porque también desarrolló una adicción y comenzamos a tener juegos violentos, ¿no? Ya los juegos de un adolescente sin límites, enojado, con drogas en el organismo, un peligro. Nos convertimos en un peligro. E indudablemente eso comienza cuando comienzo a probar el alcohol. Y ocurre en mí esta sensación de, qué rico. Una de las cosas que les digo en las conferencias o en las pláticas o en las terapias a los padres es, no les digas a tus hijos que las drogas saben mal, no les mientas. Okay. Sí, porque generan placer, ¿no? Están diseñadas para Sí, sentir placer. claro. Y para generar adrenalina y todo Están esto. diseñadas para eso. Claro. Muchos se asombran, les digo, tendrás que reconocer que las drogas son ricas, que son terribles y se van a convertir en un infierno. Eso sí, pero son ricas. Vas a volar, se te va a olvidar. Yo tenía exámenes así por hacer extraordinarios. Me iba a beber en lugar de estudiar. A la hora que llegaba el examen, firmaba. En aquel entonces comienzas a crear iconos, ¿no? O sea, hoy sé que estaba yo buscando de dónde agarrarme, pero no sabía cómo, ¿no? Firmaba yo mis exámenes extraordinarios y le ponía James Douglas Morrison, alias el Rey Lagarto. Y así me pegaba. Bueno, en alguna manera soy de la época donde saca Jim Morrison un libro, lo leo. Soy de la época donde comenzó a salir el Che Guevara. O sea, me agarro de todos estos mecanismos
y que respondía simplemente a un gran enojo, un gran vacío que se estaba creando dentro de mí, una gran confusión. Yo sabía que no estaba bien. No lo manifestaba hacia afuera, pero yo sabía que no estaba bien. Cuando los vi como mis amigos siguieron estudiando, seguían con sus novias, seguían con... Claro, y eso es dolor. Por ejemplo, yo en la adolescencia, cuando tronco mis estudios, yo veía como mis compañeros subían de grado, se graduaban de la universidad, etcétera, y para mí era muy doloroso, porque yo en algún punto me vi graduándome de la universidad, Claro, ¿no? tocaban la vida, ¿no? Sí, claro. La adicción te impide tocar la vida. A veces yo tengo que crear en terapia imágenes para que la familia pueda comprender algo que la familia no lo comprende. La familia dice, este canijo está haciendo esto. Entonces yo los detengo, le digo, a ver, sí lo está haciendo, pero este canijo, que es tu hijo y que tiene nombre, está haciendo esto porque le está pasando algo dentro. La adicción es una enfermedad que está ocurriendo algo dentro. No es lo que vemos. Lo que vemos es el resultado ya de la enfermedad. O sea, el ser humano se está diluyendo, la personalidad se está diluyendo, se está desintegrando. Deja de ser. Por eso es que el adicto en una familia y en una sociedad, pues todos lo desconocen porque deja de ser esa persona y se convierte en actitudes extrañas, se modifica el lenguaje, la manera de relacionarse. Y si es una situación de entorno familiar, ¿cómo se trata un tema de adicciones? ¿Cómo es que se maneja un tema de adicciones? Ya la adicción está, ya es el síntoma de la enfermedad, ya nos dimos cuenta que tiene un problema porque ya se representó por medio de las adicciones. Claro. Ahora, ¿qué hay que hacer con esto? Lo primero es reconocer que es un problema médico y que hay especialistas en este sentido, que hay psiquiatras, que hay psicólogos dedicados al tratamiento de la adicción, que hay centros de tratamiento, que hay grupos de autoayuda. Algunas familias recurren a su creencia espiritual, como la familia que te comento que de niños yo me juntaba con ellos, que los quiero mucho. Te hablo de ellos y ocurre un sentimiento hermoso dentro de mí cuando me acuerdo de la etapa que viví con ellos, que era algo que tú querías, ¿no? O sea, sentarte en una mesa y agradecer los alimentos. Hoy que soy padre y hoy que tengo un hogar, que tengo una mesa y que se sientan mis hijos alrededor, sé lo valioso que es y lo profundo que es. Entonces, de alguna manera, primero que nada, la familia los adultos tienen que aceptar que algo está ocurriendo y que este algo está fuera de su alcance, que se tienen que informar para poder tratar y que se va a tratar toda la familia, que le está ocurriendo a un miembro de la familia, pero que hay factores alrededor. Puede ser violencia, puede ser que el padre haya desarrollado una conducta alcohólica fuerte y pues ¿cómo le dices a alguien que no tome si estás tomando? Puede ser la muerte de un familiar, puede ser otro tipo de violencia que es muda y que es muy peligrosa, puede ser la sobreprotección. O sea, si hay de más o si hay de menos. Todo en exceso es mal. Sí, sí, es más peligrosa la sobreprotección. La violencia te enseña un recurso, ¿no? La violencia te enseña a defender. Aprendes a defender como ser humano de la violencia. Quizás no de la manera adecuada, ¿no? Quizás te vuelves violento para que la violencia no te coma. ¿Hay algún caso en particular que te haya llamado mucho la atención de un adicto? Todos. Te puedo decir, Orlando, que no hay un paciente que llegue a mi vida y que no sea interesante y doloroso. Sí he tenido casos extremos, he tenido casos donde han desarrollado a la par trastornos de alimentación. Me llevó una chica casi llegando a León, tengo 19 años, voy a cumplir viviendo aquí. En el primer año me llegó una chica que prácticamente desaparecía de lo delgada que estaba, sin dientes, y el trastorno de alimentación está catalogada como una enfermedad mental, Okay. ¿no? Y le devolvía la imagen de que ella estaba gorda.
Su autoimagen Sí, era estoy gorda. estoy gorda. Ella se veía al espejo y se veía gorda. Y era impresionante porque a la hora que comíamos y todos estábamos sentados y veíamos que tenía cierta conducta. De repente, hasta que una consejera ahora sí que la cachó y me dijo, está vomitando. O sea, comía, devolvía y se lo volvía a comer. Esto es dolorosísimo, sí, o sea, no entra en la lógica, ¿no? Veo tu cara, no entra en la lógica. La adicción rompe toda la lógica. Todo lo que tú puedas ver, o sea, el adicto se comienza ya a desarrollar la enfermedad en el seno familiar, va a comenzar a agredir lo primero que el seno familiar. Está muy interesante el tema, ¿verdad? Es muy profunda. Es algo muy doloroso. Es muy profundo y bien doloroso, Orlando. O sea, indudablemente donde hay una adicción va a haber dolor. Va a haber mucho dolor. Es una enfermedad de dolor. No tiene otro significado de dolor, de pérdidas. Hay padres que se llegan, de repente esposos que descubren que su hijo o su hija están consumiendo, los llevan a terapia y en el transcurso de la terapia se divorcian porque se culpan. Es que tú tuviste la culpa, no es que tú... Y no es una enfermedad que alguien tenga la culpa. Es una enfermedad donde todos como familia tenemos responsabilidades y hay que revisarlas. Que sí, que no, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita Diana mencionaba de su hijo. Bueno, ella está asumiendo algo aún en contra del pensamiento de su mamá. La mamá lo que le está diciendo es, ay, le estás poniendo mucha exigencia. Bueno, pues el chavo la está asumiendo. Parece ser que no lo sufre, parece ser que lo está haciendo crecer. Le encanta. Y ahora que se está levantando a las 5 de la mañana, la que lo sufre soy yo. ¿Sí? Y él es como... Lo que acabas de decir es bien importante. En la salud y en la adicción participamos. Claro. Mi hijo está a mitad de la carrera de psicología, el mayor, y cuando él entra a las 6, yo me paro a las 5. Claro. Y yo no voy a ninguna materia. Pero es el acompañamiento, ¿no? Fíjate que ahora que lo mencionas, mi abuelito era la persona que tenía alcoholismo. Bien. Él dejó de tomar el día que yo nací. ¿Por qué? No sé qué pasaría en él, Bien. que decidió dejar de tomar en el momento en el que yo nací. Por ciertas circunstancias, yo crezco en el seno de mis abuelos, no con mis papás. Bien. A edad preescolar me voy con mis papás y en mí entra todo este choque, ¿no? O sea, tengo 2 familias, tengo 2 mamás, 2 papás, Sí, claro. y estoy en proceso, en terapia por eso, porque estoy acomodándome. Pero ahora que lo mencionas, yo en la universidad me regreso a vivir a León y para mis papás en una sobreprotección era de no te vas a ir a vivir sola porque es peligrosísimo. Te vas a ir a vivir con tus abuelos. Para mí fue como de, está bien, o sea, crecí con ellos, no hay problema. Yo entraba a la universidad a las 7 de la mañana, estaba desayunando, porque salir de desayunar, sin desayunar de casa de mi abuela era impensable. O sea, ¿cómo te vas a ir sin comer algo? Y la persona que estaba sentada conmigo a las 5:30 de la mañana, acompañándome, era mi abuelito. Entonces, para él, no sé qué lo llevaría a detonar su adicción al alcohol. Amor, sí, ya, a detenerlo, amor. Sí. Y el estar ahí conmigo para mí era una muestra de amor impresionante. Entonces era como de, estás aquí. Diana, es el antídoto. Nosotros en el tratamiento lo que tenemos que hacer con el adicto primero es mostrarle que es una mentira lo que él cree de él y lo que está haciendo. Después de mostrarle esto, le demostramos que puedes regresar. Que puedes regresar de ese viaje, que va a ser doloroso. Que él no sabe lo doloroso que va a ser, porque va a tener que revisar todas estas pérdidas. Y se les regresa a través del amor, de la comprensión, de los límites sanos, de la responsabilidad, pero ante todo del principio de realidad, ¿no? Sí, claro. Cuando alguien llega a un centro de tratamiento y comenzamos a trabajar con él, primero que nada lo tenemos que desnudar y no es quitarle la ropa, es de sus pensamientos y de lo que piensa de él. De repente estamos llenando de información y sexo,
En lugar de que antes de que me conteste en masculino, yo le digo, seguramente piensas que mucho va, pero en realidad ya no sabes ni qué es eso. Sí, claro, ya tienes el contexto de muchas cosas. Y queremos a través que de la entrevista comenzar a aterrizar. Oye, Memo, ¿dónde te podemos encontrar? Mira, tengo un centro de ayuda, un campamento donde trabajamos las adicciones. Está aquí en León, en Santana del Conde. El campamento se llama Action. Tenemos un equipo multidisciplinario, tenemos psicólogo, tenemos médico, consejeros en adicciones. La consejería en adicciones es esencial en este lugar de tratamiento, en cualquiera, porque son adictos que han podido parar la enfermedad y están utilizando métodos para poder ayudar. Hay un tratamiento. Tengo un campamento, se llama Action. ¿Tienes página de Facebook? Sí, hermano, te la paso al rato porque... La ponemos por aquí. Porque si recuerdas, te dije que soy de otra época. Okay. O sea, las redes sociales para mí es otro bien. Pero al ratito te la paso para que sepan, puedan encontrarnos como equipo. Y lo que yo te puedo decir dentro de mis experiencias y mi experiencia en la adicción es, se puede regresar. O sea, es terrible, es un mundo terrible, pero se puede regresar. Y se puede regresar de una manera más digna, más informada, más coherente. Normalmente la gente que está en recuperación, que ha detenido una adicción, es gente que tiene anhelos más visibles, más próximos, los va cumpliendo poco a poco y cuando se da cuenta voltea y ve la película, dice, en la que me metí por probar la primera droga, por la primera. Pues muy bien, Memo. Muchas gracias por habernos acompañado. La verdad es que fue muy retroalimentante. Demasiado. ¿Tú cómo te vas, Diana? ¿Cómo estás? Yo me voy con ganas de más. La verdad es que me gustaría que siguiéramos teniendo más pláticas con Memo y su equipo, si en algún momento se pudiera dar. Es un tema que creo que es sumamente importante y que nos da para muchísimo. Entonces, ¿tú cómo te vas? Yo me voy muy bien, muy retroalimentado, recordando también muchas de mis historias, mucho del dolor también que fue también salirme de las adicciones. Y muy agradecido con Memo por estar con nosotros. Memo, ¿tú cómo te vas? Bien. Venía nervioso, la verdad es que venía nervioso. Siempre mostrar el interior de uno causa eso, por lo menos a mí. Y sabía que tenía que tocar algunos temas personales, ¿no? O sea, no me puedo presentar aquí simplemente como alguien que trabaja en las adicciones, sino como alguien que la adicción me ha tocado de una manera íntima, a mí personalmente. Pero también me voy bien porque me doy cuenta que he salido de esta enfermedad que está catalogada como incurable, ¿eh? O sea, hay métodos para detener la enfermedad, pero no hay métodos para curarse de la adicción. Alguien que ha desarrollado la enfermedad toda la vida va a tener que estar cuidando esta condición. Como alguien diabético, ¿no? Puede estar controlado, pero toda la vida va a tener que estar cuidando su alimentación, su ejercicio, su estilo de vida. Alguien en recuperación es igual. Me voy bien, me voy agradecido por la invitación, entusiasmado. Si ustedes nos lo permiten y nos invitan, claro, me gustaría que viniera mi equipo porque, pues indudablemente, cada uno de mi equipo es un universo que lo ha tocado la adicción de diferentes maneras, ¿no? Incluso mi psicólogo es un hombre muy preparado, es un hombre muy sensible porque sabe qué es la adicción y él cuando llegó al centro de tratamiento a trabajar de nosotros se ignoraba. Y luego hablamos, ¿no? De repente... Y le digo, ¿en qué materia te enseñaron esto? Y se ríen. La vida. Pues muy bien. Es hora de terminar. Te agradecemos mucho, Memo. Gracias, Diana. Gracias a ti. Y gracias, Memo. Síganos, compartan, denle like. Diana. Nada más. Muchas gracias. Denle amor. Hasta luego. Gracias. Gracias, Hernando.